Un vampiro se puede describir como una criatura sobrenatural que se alimenta de otros seres vivos, principalmente a través de la ingesta de su sangre. A lo largo de la historia, la sangre ha sido considerada la fuente vital del cuerpo humano, así como un símbolo del alma y de la vida misma. En sus formas más primitivas, estos seres eran considerados demonios o espíritus que regresaban de la muerte, buscando venganza contra los vivos por diversas razones. Comencemos nuestro viaje a través de la historia de los vampiros, rastreando el mito desde las referencias más antiguas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir más sobre este interesante mito. En la antigua Sumeria, encontramos a los Uduk o Utuku en Acario. Estos seres eran en esencia espíritus o demonios que, con el paso del tiempo, adquirieron connotaciones cada vez más malévolas. Aunque no eran vampiros en el sentido que entendemos hoy en día, se creía que eran responsables de enfermedades y mala salud, causando que las personas se sintieran pachuchas y debilitadas. Al avanzar en el tiempo, encontramos en el Imperio Babilónico otros demonios relacionados con el mito del vampirismo, como Lamastu. Esta terrorífica criatura, hija del dios Anu, era descrita con cabeza de león y partes de burro y pájaro, y tenía la siniestra costumbre de raptar recién nacidos para alimentarse de ellos. Se decía que el único ser capaz de derrotarla era el demonio Pazuzu. Por esta razón, era común que las familias colocaran amuletos con su imagen cerca de las cunas de los bebés. Si su nombre te suena familiar, es porque aparece en la famosa película El Exorcista. Además, en Babilonia se menciona a Lilitu, un demonio que subsistía gracias a la sangre de los bebés recién nacidos. La influencia de estas historias se extendió al folclore judío tras el destierro a Babilonia, dando origen a la figura de Lilith. Según las leyendas, Lilith fue la primera esposa de Adán, pero tras cansarse de su situación, abandonó el jardín del Edén. Posteriormente, se unió a un ser demoníaco conocido como Samael o Asmodeo, y juntos engendraron una progenie de demonios conocidos como los Lilim. Con el tiempo, la narrativa cristiana transformó la figura de Lilith, convirtiéndola en la serpiente que tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Los vampiros, al igual que las serpientes, eran descritos con colmillos afilados, capaces de succionar no solo la sangre, sino también el alma de sus víctimas. Se dice que Dios envió a 3 ángeles a buscar a Lilith, pero al negarse a regresar, fue maldecida, condenándola a perder a 100 de sus hijos cada día. Esta maldición se interpretaba como una venganza, ya que se dice que Lilith comenzó a matar niños como respuesta a su sufrimiento. Se sostiene que Samael fue un ángel caído, responsable en parte de la desobediencia de Lilith, logrando que ella se rebelara contra Yahvé. En el libro de Enoc, Samael es retratado como un Grigori, un grupo de ángeles rebeldes que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando lugar a una raza de gigantes conocidos como los Nepilim. Sin embargo, se ha argumentado que la interpretación de gigantes podría deberse a un error de traducción, ya que Nepilim en realidad significa los caídos. En la mitología grecorromana, existen seres que también se relacionan con las serpientes y el vampirismo. Un ejemplo notable es la Lamia, quien, según el mito, era una reina libia que tuvo un romance con Zeus. Al enterarse Hera, su esposa, de esta infidelidad, convirtió a Lamia en un monstruo y asesinó a todos los hijos de su relación con Zeus. Enfurecida y consumida por la venganza, Lamia comenzó a asesinar bebés mientras dormían para beber su sangre, una historia que resuena con otros mitos que hemos explorado. El mito de Lamia dio origen a las lamias, mujeres con apariencia de serpiente que, según la leyenda, habitaban en el norte de África y atraían a los viajeros con su belleza antes de devorarlos. Esta evolución del mito fue documentada en varios textos romanos del siglo I después de Cristo. En el folclore búlgaro, las lamias eran descritas con varias cabezas, mientras que en la mitología vasca se representaban con pies de pato, colas de pez o garras de ave. Pero su esencia como seres devoradores de hombres se mantenía intacta. Un ser similar en naturaleza es la estirge, que se representa con cuerpo de cuervo, alas de murciélago y un pico succionador. De hecho, el término estirge es el origen del término rumano strigoi, que se traduce como vampiro, aunque los mitos que los rodean son distintos. La forma más eficaz de acabar con una estirge, según las leyendas, era seguirla hasta su cueva después de haberla alimentado, ya que se quedaba dormida, lo que facilitaba su eliminación. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita.
Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este video hasta ahora. Continúa para saber más. Por otro lado, encontramos a Empusa, un demonio que podía transformarse en una mujer atractiva para seducir a los hombres y extraerles la sangre. Este elemento de seducción lo podemos ver reflejado en las historias de vampiros más modernos, donde se presentan como señores seductores que atraen a mujeres a su castillo, solo para devorarlas. Durante la Edad Media, los mitos sobre seres chupadores de sangre evolucionaron. Se creía que de la unión entre Lilith y Samael surgieron los súcubos y los íncubos. Estos demonios, que se denominan así por su capacidad de yacer debajo de sus víctimas, eran masculinos o femeninos según el caso. Los íncubos eran hombres que se posaban sobre las mujeres mientras dormían, y se creía que extraían su energía vital mientras estaban en estado de inconsciencia. Este mito probablemente surgió como una forma de explicar fenómenos como las parálisis del sueño y otros terrores nocturnos. En la serie de Witche, solo aparecen los súcubos, que son descritos con cuernos y patas como de cabra, pero han sido adaptados para darles un atractivo seductor similar al de las lamias. A través de la historia, también encontramos figuras como la Mara, presente en el folclore alemán, que es un ser masculino que atormenta a las personas mientras duermen. A veces se le describe llevando un sombrero o un velo que le otorga la capacidad de volverse invisible. En el contexto español, surgen relatos de brujas con un solo diente que succionaban sangre, especialmente la de los niños. En Galicia, se conocen como meigas chuchonas, en Asturias, como guaxas, y en Cantabria, como guajonas. Una leyenda particular es la del conde Struch, o Estruga, que vivía en el castillo de Llers. Después de ser asesinado, se dice que fue maldecido y se convirtió en vampiro, aterriendo a los habitantes de la comarca y dejando mujeres embarazadas de engendros. En Arabia, hacia el siglo IX, se escribió una recopilación de cuentos y leyendas conocida como las Mil y Una Noches. En sus historias, encontramos una narración sobre un príncipe que se casa con Adilla, una vampiresa malvada, a quien finalmente logra matar para escapar de sus garras. Asimismo, en el folclore árabe se menciona a los gules, seres necrófagos que habitan en cementerios, profanan tumbas y se alimentan de cadáveres, así como de niños. Curiosamente, el villano de Batman, Ra's al Ghul, se traduce como cabeza de demonio. A finales de la Edad Media, en Europa del Este, surgió el mito del vampiro tal como lo conocemos hoy. En estas creencias, se sostenía que un vampiro podía originarse de la muerte de un mago que había llevado una vida inmoral, o si alguien era el séptimo hijo de una familia con el mismo sexo, o si tenía peculiares características físicas como el cabello pelirrojo o un pezón de más. Aquí es donde entra en juego la figura de Vlad Drácula, también conocido como Vlad Tepes, príncipe y gobernador de Valaquia, un territorio que formaba parte del reino de Hungría, en lo que hoy es el sur de Rumanía. Vlad fue hijo del rey de Hungría y recibió su sobrenombre de El Empalador debido a su brutalidad a la hora de tratar a sus enemigos, quienes a menudo eran empalados. Se cuenta que, en una de sus batallas contra el Imperio Otomano, hizo empalar a sus prisioneros, lo que le otorgó fama de cruel. Y algunos consideran que fue la fuente de inspiración para la figura de Drácula en la novela de Bram Stoker. El mito del vampiro se consolidó a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX con la llegada de la literatura gótica. Autores como Lord Byron y Goethe empezaron a explorar los temas del deseo y la inmortalidad en sus obras. Sin embargo, fue Bram Stoker, con su novela Drácula 1897, quien transformó al vampiro en el arquetipo que conocemos hoy. En esta obra, Stoker creó un personaje seductor y temible que encarnaba tanto el horror como la fascinación. En Drácula, Stoker también introdujo a Jonathan Archer y a Van Helsing, un cazador de vampiros, lo que estableció un tropo literario que ha perdurado en muchas narrativas posteriores. Esta novela también hizo hincapié en los elementos de la dualidad, lo monstruoso y lo humano, lo oscuro y lo seductor. Además, estableció el clásico triángulo amoroso entre Drácula, Mina Harker y Jonathan Harker, mostrando la lucha entre el deseo y la moralidad. Desde entonces, el vampiro ha evolucionado, adaptándose a los tiempos y absorbiendo elementos de diferentes culturas y mitologías. La figura del vampiro ha adquirido nuevas características, como su vulnerabilidad a la luz del sol, al ajo y a los crucifijos. También se ha enfatizado su inmortalidad y su deseo de vivir en un mundo que los rechaza. La cultura popular moderna ha transformado esta figura en un ícono de seducción y horror, desdibujando las líneas entre lo que es monstruoso y lo que es atractivo.
El mito del vampiro ha perdurado a lo largo de los siglos gracias a su capacidad de adaptación y a su relevancia cultural. Refleja nuestros miedos más profundos, nuestros deseos reprimidos y nuestra fascinación por la vida, la muerte y lo sobrenatural. Sin duda, el vampiro es una figura que continúa evolucionando y transformándose, asegurando su lugar en la imaginación colectiva por muchos años más.